en la carrera contra el cáncer en Leliana con récord, con permiso de Recaredo, yo creo que récord absoluto de participación femenina en una prueba mixta. 46% de participantes mujeres en esta prueba de Leliana. Vemos ahora las imágenes y hablamos con los organizadores. En Leliana amanecía un domingo muy especial. Y es que el Club Correliana celebraba la cuarta carrera popular en colaboración con la lucha contra el cáncer y nadie quería perdérsela. Desde primera hora ya estiraban, calentaban y se colocaban los dorsales. Todas las edades y procedencias, estados de forma y ánimo. La lucha contra el cáncer es cosa de todos. Solemos venir a muchas carreras y esta más que nada como solidaria, pues hay que venir aquí a apoyar, ¿no? Creo que tratándose del tema que se trata, a demasiados conocemos. Entrenando entre semana, ir aguantando, entrenando y cada vez pues vas cogiendo más fondo. Eso es una de las carreras contra el cáncer donde los beneficios van prácticamente completamente, entonces me parece súper interesante. Que parece que siempre tenemos a algún amigo o un conocido con cáncer y nada, y que no nos toca a nosotros y hacer deporte y estar con los amigos. Y el tiempo nos da igual, simplemente es correrla, disfrutarla, sentirse bien. Por favor, venir a la carrera contra el cáncer. Y me gusta esto y tal. Y en el caso de esta contra el cáncer, pues sí, por ayudar, siempre me ha gustado colaborar. Y por no fallar, no falló ni su alcalde y otros representantes políticos. I bueno, doncs Mies de 1.700 atletes, una cursa familiar, no és competitiva, malgrat participa dins del circuit de curses que organitza la Diputació. No sols fem vida saludable, no sols fem un esport, sino a més lluitem per contra una causa comuna. Sí, la verdad es que en estas cosas hay que colaborar. ¿Y cómo es? Aunque muy bien. ¿Cómo es esta carrera? Pues muy bien, la verdad es que con mucha ilusión, mucha emoción, se apunta muchísima gente. Además asistimos a una carrera récord, más del 45% de la participación era femenina. Con este espíritu y por el auge de una vida sana, arrancaba la carrera. El mejor tiempo lo hizo Celestino Fernández con 19 minutos 50 segundos y de entre las chicas fue Alba Martínez, la primera en cruzar la línea de meta con sus 23 minutos 17 segundos. Conforme va mejorando en tiempos y todo eso, pues cada vez quieres mejorar más y todo eso y está bien. Solidario, está muy bien esta carrera, lo que digo, en la Liana siempre se vuelcan, aparte está muy bien organizada, también dan muchos regalos, nada, que se vuelca. Está bien, de las 3 ediciones que he corrido, esta es la que más rápida me ha salido. Durante la carrera, el primer kilómetro se me han pasado volando, pero del 3 al 4 ha sido cuando peor lo he pasado. Luego ya de 4 a 5 bien y del 5 al 6 como ya estás llegando, ves que mejoras y quieres mejorar más, quieres bajar el tiempo cada vez más y te exiges cada día. Si te gusta, te exiges tu tiempo, hacerlo menor.
Un bonito día por una buena causa, una jornada en familia en la que todos participaban y todos ganaban.